Gracias y paz, mis queridos hermanos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hermanos, los temas que traemos, y particularmente el tema de hoy, déjame quitar esto de aquí porque como que me estorbo para ver las cosas. El tema que traemos ahora es sumamente importante, pero fíjense algo que creo que nos va a beneficiar. El hecho de que nosotros podamos o hayamos podido escuchar acerca de cuál es nuestra condición antes de ser salvos nos va a ayudar a entender muchas doctrinas o muchas doctrinas bíblicas que probablemente hubiéramos tenido confusión si nosotros no entendemos en verdad cuál era la condición del hombre antes de la salvación. O también, por ejemplo, si nosotros no podemos entender qué tanto el pecado afectó al hombre en la caída, porque probablemente podemos pensar que afectó un poco, a tal manera que el hombre aún puede aceptar a Dios, no se corrompió totalmente, pero nosotros creemos bíblicamente que el hombre quedó muerto espiritual. Entonces todas estas doctrinas que estamos estudiando nos van a ayudar a entender muchas cosas bíblicas que nos van a hacer sentido. El hecho de que nosotros entendamos cuál fue la condición del hombre antes de ser salvo nos ayudará a entender si el hombre tenía la capacidad de aceptar a Dios o no aceptarlo. El hombre estaba muerto espiritualmente, como platicamos la semana pasada, y eso nos deja entender que el hombre no podía reaccionar a ninguna cosa, no podía aceptar a Cristo, no podía ser motivado, así como justamente pasó con Jesús y Lázaro, por traer una pequeña recopilación de la semana pasada. Lázaro era necesario que para que él respondiera, se parara y saliera, que alguien le otorgara vida. Y esa vida fue otorgada por Jesús antes de que Lázaro pudiera cumplir con ese mandamiento. Entonces es sumamente importante que nosotros atesoremos y entendamos bíblicamente que el hombre estaba muerto, que el pecado corrompió al hombre en todo sentido, en su voluntad, en su deseo, en lo que quería hacer. Se acabó todo eso, fue corrompido por el pecado. Y ahora el hombre, con el pecado, bajo la influencia del pecado, desea las cosas del mundo y no desea a Dios por su propia naturaleza. Entonces es muy importante que nosotros atesoremos este conocimiento para poder entender lo que la palabra de Dios nos dice y poder reconocer que la única gloria dentro de la salvación es para Dios. Siempre escuchamos en cualquier lugar que la gloria es para Dios, la gloria es para Dios, pero en realidad muchas veces la gloria es para los hombres. Muchas veces decimos, sí, fui yo el que decidí, nos hacemos superior a nosotros, pero la doctrina, cuando hablamos de solamente por gracia, nos muestra nuestra verdadera condición. Nos muestra verdaderamente que éramos incapaces y que Él tuvo que hacer algo por nosotros. Él tuvo que iniciar todas las cosas. El tema de hoy lo titulé La elección y justificación de Dios. Aquí le había puesto elección soberana, pero incorporé un poco lo que es la justificación. Y son temas que pueden ser controversiales si nosotros no tenemos un fundamento bíblico. Podemos empezar a cuestionarnos muchas cosas y de hecho incorporé dentro de la predicación ciertas preguntas que probablemente van a surgir a partir de que nosotros empezamos a exponer la palabra de Dios conforme a lo que nos habla a la elección de Dios. Ya de por sí, cuando decimos elección, ya lo vemos como que alguien que decide entre uno y entre otro, y muchas veces se nos torna a decir que es injusto cuando alguien elige entre unos. Entonces, antes de iniciar con el tema o antes de abundar más en el tema, les pido que me acompañen para poner esto en manos de nuestro Señor. Padre Santo, de nuevo nos presentamos delante de ti, glorificando tu nombre, honrando tu nombre y pidiéndote que tú nos ayudes a entender tu santa palabra, que nos ayudes a depositar todo este tesoro en nuestro corazón y podamos vivir conforme a él. Señor, que tú nos hagas crecer diariamente, que evites todo problema, Señor, que pueda habitar dentro de tu iglesia, Señor, y que tú seas glorificado en medio de todos, que nosotros entendamos, Señor, lo que tú nos tratas de decir y nos ayudes a caminar como tú nos has pedido. Señor, te pedimos que en este día nos abras el corazón y el entendimiento, que podamos recibir cualquier palabra que venga de ti. Señor, que la atesoremos, Señor, y la pongamos por obra. También te pedimos, Señor, para que yo pueda predicar con libertad, Señor, pero a la misma vez que pueda ser fiel a la palabra, Señor, y apegarme completamente a lo que tú nos has dicho. Quita toda idea, todo conflicto que yo pueda traer para que solamente tú resplandezcas en medio de todo.
Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor, y porque aún cuidas de nosotros en este tiempo. Nos informas, nos llevas, nos guías, Señor. Gracias porque nos has amado, Señor, cuando no merecíamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Tenemos todo eso. Amén. Entonces, hermanos, les comentaba, el hecho de que el hombre no pudiera decidir por sí mismo porque estaba muerto, ¿verdad? ¿Se recuerda lo que hablamos? Cuando un muerto no puede hacer absolutamente nada, ni puede responder absolutamente nada, es importante que lo entendamos. Porque si nosotros entendemos bien esto, entonces nosotros entendemos que nosotros no tuvimos nada que ver. Y a partir de ahí nosotros podemos construir y darle la gloria a Dios en todo. Cuando nosotros entendemos que fue Dios el que obró en nosotros, que fue un acto externo el que transformó nuestras vidas y nos hizo, sí, aceptar a Dios, pero Él fue el iniciador de todas las cosas, entonces podemos tener un contexto bíblico. Y cuando me refiero que el hombre muerto no quiere, porque lo que dice la palabra de Dios es que el hombre no podía, pero tampoco quería. No deseaba estas cosas. Y cuando me refiero a esto, Charles Spurgeon, un pastor de Inglaterra, puso un ejemplo sumamente claro, y aunque es un poco fuerte para nosotros, si lo podemos oír, Charles Spurgeon pone este ejemplo acerca justamente de nuestra naturaleza pecaminosa. Él dice que, por ejemplo, le pregunta a una madre que tiene un bebé y tiene un cuchillo y le dice: acuchilla a tu bebé. Y se oye muy fuerte para nosotros. Pero la mamá dice: no puedo hacerlo. O sea, tiene a su bebé y dice: no puedo hacerlo. Pero ella sí puede hacerlo. Tiene el cuchillo y tiene al bebé. Pero bien dice que no puede porque su propia naturaleza le dice que no puede hacer esto. O sea, que no es con su naturaleza. Bien ha dicho ella: no puedo. En verdad, físicamente puede hacerlo, pero dentro de su propia naturaleza no puede. Y así estamos nosotros justamente antes de conocer a Cristo. Nuestra propia naturaleza pecaminosa no nos lleva hacia aceptar a Cristo. No quiere, no lo desea, no desea nada de eso. Desea el pecado. Y de ese lugar nosotros partimos. Ahora, el tema que ahora nos vamos a tocar es sumamente importante. Se llama la elección incondicional. Ese es uno de los 5 puntos. Yo no sé si conocen en lo que es teología los puntos del calvinismo. Hay 2 corrientes fuertes en teología que se llama el arminianismo y el calvinismo, y este es uno de los 5 puntos principales del calvinismo, y se los voy a decir por sus siglas en inglés. Los 5 puntos principales de las doctrinas de la gracia se conoce como total depravity, que fue básicamente lo que hablamos la semana pasada. Entender que el hombre estaba muerto espiritualmente totalmente, es una corrupción al hombre del pecado, pero que fue total, una corrupción total del hombre. Se hizo incapaz de elegir a Dios, se hizo incapaz de elegir al bien. También unconditional election, que es lo que estamos hablando ahora, que es la elección incondicional. También limited atonement, que es expiación limitada. Irresistible grace, que es gracia irresistible. Cualquier hombre que sea salvo va a ir a la gracia. Va a ver la gracia y lo va a desear. Y por último, perseverance of the saints, que es perseverancia de los santos. Aquel que los salvó los va a capacitar para el ministerio. Estos 5 puntos constituyen algo que se conoce como el TULIP en lo que es en teología. TULIP, y son esos 5 puntos: la T es total depravity, unconditional election, la U, L limited atonement, la I irresistible grace y P perseverance of the saints. Básicamente son los 5 puntos de las doctrinas de la gracia que hemos estado explicando. Ahora, el punto de la elección incondicional. ¿Qué significa la elección incondicional? Pues significa que Dios eligió antes de la fundación del mundo y por su gracia y misericordia a aquellos que va a regenerar y que va a justificar. Hombres pecadores que van a ser incorporados a la familia de la fe sin la intervención del hombre. Básicamente entendemos que Dios elige. Dios tiene ese poder siendo soberano, y soberano significa que Él puede elegir sin pedirle cuentas a nadie. Dios ha elegido a algunos para que sean salvos por su gracia y por su misericordia sin la intervención del hombre. Si nosotros entendemos que no participamos de la salvación, y eso lo tenemos que entender, si nosotros consideramos o entendemos que nosotros estábamos muertos, entonces Dios puso vida en los que Él quiso poner vida. Y nosotros respondimos a esa vida y aceptamos a Cristo, lo abrazamos en fe y nos arrepentimos. Es lo que hablamos la semana pasada. Dios, literalmente, Él escogió conforme a su soberanía y su voluntad
aquellos que habrán de ser salvos. Quiero que lean con nosotros, o quiero que lean conmigo, Efesios 1. A partir del versículo 4. Efesios 1, a partir del versículo 3. Cuando lo tengan me dicen amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En estos versículos encontramos Pablo hablando de los Efesios, que nos dice que hemos sido escogidos, y nos dice 2 veces que hemos sido predestinados por Dios, y dice, ¿según qué? ¿Qué motivó eso? Según el puro afecto de su voluntad, y después dice, su beneplácito. Pablo deja muy claro en estos versículos, y muchos que vamos a leer a continuación, cómo Dios ha predestinado a unas personas, ha escogido a quienes habrán de ser salvos. Y ahora, déjenme decirles, porque probablemente para algunos pueda ser algo nuevo, pero déjenme decirle que es una doctrina sumamente conocida en las iglesias. De hecho, la mayoría de las iglesias entiende que Dios elige. O sea, la mayoría de las iglesias entienden que Dios elige, que Dios es soberano, por tanto, Él puede elegir quiénes habrán de ser salvos. Y ese no es el conflicto, o ese no sería la controversia, si elige o no elige. Porque, por ejemplo, en primera de Pedro 2.9, para aquellos que apuntan, dice, vosotros sois linaje escogido. Juan 6.44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Romanos 8.28 dice, hemos sido llamados conforme a su propósito. Llamados conforme a su propósito. Romanos 8.29 dice, los predestinó. Juan 15.16 dice, sino que yo os escogí a vosotros. Jesús hablando, en Mateo 22.14 dice, muchos son llamados, pocos escogidos. Lucas 18.7 dice, no hará justicia Dios a sus escogidos. Segunda de Tesalonicenses 2.13 dice, Dios haya escogido desde el principio para salvación. Mateo 24 dice que engañarán si fuese posible a ¿quién? A los escogidos. Marcos 13.27 dice, juntará a sus escogidos de los 4 vientos. Entonces, déjenme explicarles algo por si no sabían. Lo que es la doctrina de que Dios elige no es una controversia en sí. Es una doctrina sumamente popular en las iglesias. Dios elige. La controversia o lo difícil es, ¿qué motiva? Escuchen esto, ¿qué motiva a Dios para elegirnos? Ese es el punto que vamos a aclarar a Dios. ¿Qué motivó a Dios para que tú estuvieras aquí? ¿Qué motivó a Dios para que tú fueras salva? ¿Qué motivó a Dios para darte el Espíritu Santo y que tú en respuesta a ese Espíritu Santo vinieras y te acercaras a Cristo en arrepentimiento y fe? Ese es en verdad lo que en teología hay controversia. ¿Qué motivó a Dios? ¿Qué fue? ¿Que era muy bueno yo? ¿Qué fue lo que motivó a Dios
para que Él me otorgara a mí, porque entendemos todos la gracia. Es un regalo no merecido y eso es sumamente bíblico, al igual que la elección. Entonces, el punto aquí es, ¿qué motivó a Dios? ¿Qué fue lo que motivó para que yo recibiera este regalo de salvación? Ahora, hay dos corrientes en teología que tratan este punto. Uno es justamente el calvinismo y otra corriente teológica es el arminianismo. El arminianismo defiende, y escuchen esto, que la elección es no incondicional, sino es condicional. Ellos defienden que la elección es condicional, o sea que hay una condición, hay algo en verdad que motivó a Dios para que te eligiera. La elección condicional afirma que Dios, y fíjense esto, que Dios en su omnisciencia, porque sabemos que sabe todas las cosas, uno de sus atributos, Él miró hacia el futuro, ¿verdad? Porque no podemos quitar lo que dice Efesios. Fuimos escogidos antes de ¿qué? Antes de la fundación del mundo, antes de que naciéramos. Entonces, ¿qué motivó a Dios para que eligiera a algunos y a algunos no? La elección condicional, según los arminianos, dice que Dios vio en el futuro y vio que tú elegirías a Cristo. Entonces, en base a que vio que tú elegirías a Cristo, yo te voy a predestinar y te voy a otorgar la salvación. Se considera elección porque se basa en la condición del hombre que hace algo por su propia voluntad. Básicamente Dios sabe que tú vas a escoger a Cristo en el futuro, te vas a acercar a Dios por tu propia voluntad, entonces voy a reservarte esa salvación para ti, te voy a equipar y te voy a traer y te voy a glorificar. Eso es lo que dice básicamente lo que es la elección condicional, pero volvemos a lo mismo, la decisión final de quién es. El hombre, ¿qué tiene que ser el futuro? La decisión la tomó el hombre por su propia voluntad, vuelve a resaltar el libre albedrío del hombre que tiene de elegir a Dios para... ¿Sabes qué? Yo en mi tiempo elegí a Dios y por eso Dios, viendo eso, Él me predestinó. Pero cuando nosotros entendemos que el hombre estaba muerto espiritualmente, que no era incapaz de elegir a Dios, que no deseaba, ni podía, ni quería elegir a Dios, entonces podemos entender que el hombre no pudo haberlo elegido. Por eso les dije que es tan importante entender lo que se considera una muerte espiritual. Cómo el hombre fue corrompido por el pecado. ¿Cómo la Biblia enseña que el hombre fue corrompido? Fue corrompido hasta las raíces, hermanos, hasta las raíces. Fue corrompido todo. Se hizo incapaz de elegir a Dios. Ni podía, ni quería. No podía, ni quería. Entonces, esta elección condicional vuelve a dejarle toda la voluntad o el último paso al hombre. Básicamente, Dios tiene que esperar a que el hombre decida. Él no puede asegurar a nadie para él. Miren, les voy a decir qué tan grave es esta corriente teológica. Básicamente decimos que Cristo murió en la cruz por todos y por ninguno. Déjenme les explico eso. Murió por todos y por ninguno. Porque hace cuenta que le abrió el camino, pero depende de que alguien lo elija. Y si nadie lo elige, en su humanidad o en su libre albedrío, nadie sería salvo. Entonces murió por todos, pero por ninguno en específico, y no puede asegurar, básicamente Dios no aseguró a ninguno. O sea, no aseguró a ninguno, Él abrió el camino, pero se lo deja al hombre, pero el hombre es corrupto, y el hombre no desea eso. Entonces, 100% de los hombres, 100%, no van a decidir a Dios, a menos que exista un cambio interno. A menos que exista un cambio interno. Yo sé que les he mencionado este ejemplo acerca de cuando una paloma está y también una ave carroñera que come carne, ¿verdad?, de animales muertos. 100% de las veces, si tú le pones alpiste y carne a la paloma va a elegir ¿qué? El alpiste. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Y 100% de las veces, no 99, 100% de las veces el ave carroñera va a querer carne, porque esa es su naturaleza. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo hacer que el ave carroñera prefiera el alpiste? La única manera lógica sería cambiarle su interior, cambiar su naturaleza. De alguna manera, como dice Sukel Michelin, porque ese es su ejemplo, apalomizarlo. De alguna manera hacerlo como una paloma para que voluntariamente decida por el alpiste.
Entonces nosotros estábamos en esa condición, nosotros no queríamos ni podíamos, pero algo nos transformó el interior y cuando fuimos transformados, entonces fuimos libremente, como esa ave carroñera al alpiste, fuimos libremente nosotros a Cristo, porque algo pasó en medio de nosotros. Ahora, esta postura teológica acerca de la elección condicional, que Dios vio a futuro y nosotros éramos buenos en algún punto y Dios dijo, mira, lo voy a ver a Cristian, es bueno entre todos, lo voy a escoger. Entonces esto afecta muchas otras cosas. Por ejemplo, 1 Juan 4:19, un versículo sumamente conocido, dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, ¿quién es el iniciador del amor? Es Dios. Entonces dice, sí, lo amas, pero ¿por qué? Porque Él ya te había amado. O sea, nosotros reaccionamos a su amor, pero esta elección condicional dice que Dios reaccionó a lo de nosotros. O sea, nosotros hicimos algo y Dios reaccionó en base a esa acción humana. Romanos 11:36-35 dice, ¿quién le dio a Él, primero hablando de Dios, para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué nos dice Pablo? Por Él, de Él y para Él. Todo proviene de Él. Él fue el iniciador, hermanos, de todo. Nosotros no fuésemos salvos sin Él. Él tuvo que iniciar el amor. Ahora, cuando Él nos amó cuando estábamos perdidos. Y ese es el amor ágape. Es un amor incondicional que es el que nosotros debemos tener, pero no es en respuesta a algo. Miren, hermanos, aún no cristianos y convertidos pueden amar a su manera, pero amamos en base a una reacción. Todos los que están casados reaccionaron a algo. Su esposa estaba bonita, su esposo estaba guapo, o los trataba bien y les generó el amor, ¿verdad? Algo pasó, ya sea su físico, o su manera de comportarse, o detalles bonitos que tuvo, y yo reaccioné a eso. Yo reaccioné a eso y lo amé. El amor humano es reactivo, ¿sí me entienden? Hace algo y me causa amor. Y también por eso, cuando dejan de hacer las cosas, dicen ya no lo amo, porque dejó de hacer esos detalles. Entonces, es reactivo. El amor de Dios no es así. Él nos amó cuando no éramos apetecibles, cuando no éramos hecho nada. Ese es el amor de Dios. Es un amor incondicional y es un amor ágape. Él es el iniciador de todo. La salvación es de Él. La salvación es de Jehová. Es de Él. Esa es la corriente teológica de la elección condicional. Pero volvemos a ver, y quiero que nos enfoquemos en cómo el hombre siempre es el que decide. Pero ese no es el Dios bíblico. Dios tiene un plan. Dios es soberano. Él decide sin la necesidad de consultarlo con nadie. ¿Por qué, hermano? Porque sus decisiones son perfectas. Si nosotros entendemos que Dios es perfecto en todo sentido y es santo, vamos a entender que cualquier cosa que haga es santa y es perfecta. Es santa, buena y perfecta. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y esto quiero que les quede claro, Él inicia. No fuiste tú y no fui yo. Y esa es una gran lección de humildad para los cristianos. Es una doctrina que nos hace humildes y nos hace entender nuestra posición delante de un Dios santo. Y nos hace entender la posición de este Dios. Cómo nosotros éramos incapaces de salvarnos con nosotros mismos. Y es lo que debemos hacer los cristianos, no ser humildes. Y darle la gloria a Dios, ¿verdad? Pero usualmente, dentro de las mismas doctrinas, nosotros no tenemos un entendimiento completo de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Tú estabas y yo estábamos muertos, y Dios, por su misericordia y por su gracia, nos dio vida. Y ahora respondimos a su amor, nosotros respondimos a ese amor. Por eso le amamos, porque Él nos amó primero. Nosotros creemos que la elección fue incondicional, no algo que pudiéramos hacer. Dice, la salvación es por obras para que nadie se gloríe. No creo. Nosotros creemos firmemente que es incondicional. Fue una elección, como vimos, Dios elige, eso no es el problema, pero fue incondicional, no por algo que tú y yo hicimos. Nosotros enseñamos que lo que provocó la elección de Dios
sobre aquellos hombres que serán salvos es específicamente y únicamente su santa voluntad. No en base a nada de lo que el hombre puede hacer por sí mismo, como leímos en Efesios 1, 4 y 5, según Él, y voy a volverlo a repetir, según Él, Dios, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, o sea, ya un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad. En cualquier traducción, en cualquier idioma es lo mismo. Él lo decidió en base a su voluntad, el afecto, lo que quise hacer, lo que consideré propio. Y si consideramos eso, es perfecto. Es Dios obrando, es perfecto. Él lo consideró y Él lo hizo de esa manera. Charles Spurgeon, de nuevo, este pastor inglés, habla sobre la soberanía y la salvación. Y quiero leerle lo que nos relata. Dice esto: primero entonces, la soberanía divina ejemplificada en la salvación. Y dice: si cualquier hombre salvo, lo es por la gracia divina y solo por la gracia divina. La razón de su salvación no se encuentra en él, sino en Dios. No somos salvos como resultado de algo que hagamos o hacemos, algo que hagamos o deseamos, sino algo que haremos en futuro y desearemos como resultado de la buena voluntad de Dios y de la obra de su gracia en nuestros corazones. ¿Entendemos esto? Somos salvos por algo que haremos, sí, pero en base al designio de Dios, en respuesta a Dios. Ningún pecador puede obstruir a Dios, ¿es cierto? Ningún pecador puede obstruir a Dios. ¿Alguien puede obstruir el plan de Dios? Nadie, ¿verdad? Ningún pecador puede obstruir el plan de Dios. Es decir, el hombre no puede adelantársele ni puede anticipársele. Dios está siempre primero en la salvación. Él está antes de nuestras convicciones. Escuchen esto: antes de que yo tuve una convicción por Dios, antes de nuestros deseos, antes que nuestros temores y esperanza, todo lo que es bueno en nosotros o será bueno está precedido por la gracia de Dios y es el efecto de una causa divina en ella. Todo. Dios está antes que lo que tú sentiste por Dios. Dios está antes que cuando tú te convenciste de seguir a Dios. Dios está antes de cuando tú decidiste seguir a Dios. Él ya había iniciado. Él es el primero en la salvación. Ciertamente es bastante propio entender esto. Él fue el primero. Antes que pero es que yo sentí, hermano, tú no sabes. Sí, pero Dios ya había iniciado. Por eso lo sentiste. O sea, tu sentimiento y tu amor a Dios fue provocado por una obra divina que tú no viste que Él ejerció en ti. ¿En base a qué? No en base a que eras muy bueno. No en base a que fuiste a la iglesia. No en base a que fuiste sumamente religioso. No en base a que diste dinero a los pobres. En base a su voluntad. De otra manera tendrías de qué gloriarte, ¿me entiendes? Si tú dices, Dios me escogió porque fui bueno, entonces gloríate y siéntete mejor que aquellos que no escogió. ¿Me entienden? O sea, si yo hice algo, cualquier cosa, y Dios se agradó de ese algo, ¿verdad? Por mi propia voluntad, en mi naturaleza humana, entonces puedo jactarme y puedo decir soy superior a los demás. Pero la realidad es que todos estábamos bajo la misma condición. Todos estábamos perdidos y Dios, en su misericordia y soberanía, decidió amarnos. Genera humildad en el ser humano. Genera humildad. ¿Y saben por qué es difícil de entender? Porque destruye el ego humano. O sea, como yo no fui parte de esto. ¿Y dónde yo entro? Pues si yo decidí. Nos pone en nuestro lugar. Entonces el corazón del cristiano es un corazón lleno de humildad porque entiende que no hizo nada. Y solamente se llena de agradecimiento por lo que Dios hizo en nosotros. Imagínense, no fue por mi buena accionar, no fue porque pasé al frente, no fue porque me bauticé, no fue por ninguna otra cosa, fue porque simplemente Dios me amó. Y Él inició las cosas. Sí, después lo acepté, después vino el arrepentimiento, después me incliné ante Él, después hice todas las cosas, pero Él fue. Él inició la obra de salvación en nosotros.
incondicionalmente. Romanos 9:11 dice, pues no había aún nacido ni habían hecho bien ni mal, escuchen esto, había nacido ni hecho bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra sino por el que llama. Dijo, se le dijo al mayor, servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Conocen la historia de Jacob y Esaú, verdad? Ok, ¿qué propició que Dios amara a Jacob y aborreciera a Esaú? Nada lo propició. Dice, fíjense esto, por eso dice Pablo esto, antes de que hicieran bien y mal, antes de que nacieran, antes de que hicieran bien o mal, Dios ya había decidido amar a Jacob. ¿Por qué? Por su voluntad. ¿Entienden? Ya lo había decidido, no había hecho bien y mal, y por eso Pablo es específico en decirnos esto. Antes de cualquier cosa, antes de que pudiera ser bueno y uno malo, antes de la ofrenda, ya lo había amado a uno. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan 15:16, no me elegiste, y es muy claro Jesús, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Sumamente claro. Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, Dios habla de que Jesús nos eligió y ya nos tiene un propósito en el cual vamos a caminar, porque dice, los he puesto para que llevéis fruto y va a permanecer. ¿Por qué? Porque yo lo sustento, porque es Dios quien sustenta la salvación y al hombre que ha salvado. Es Él el que nos sustenta, por Él estamos aún aquí. Fue meramente su decisión y meramente su voluntad, sin la intervención del hombre o cualquier acto provocado por el hombre. Y no fue por nuestra capacidad de hacer el bien. Él mostró un amor incondicional. No reaccionó a nada que hicimos bueno. Él nos amó. Porque Dios es amor. De Él proviene esto. Él nos amó. Romanos 5:8-9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermano, ¿cuándo te amó Dios? Cuando estabas pecando. No cuando estabas haciendo nada bueno, quiero que entiendan, no cuando eras agradable. No cuando eras agradable, ahí cuando estabas pecando, cuando estabas mal, cuando no eras apetecible, ¿me entiendes? Cuando no eras apetecible. Por ejemplo, tú amaste a tu esposo, a tu esposa, pero probablemente no era de esa manera, fue alguien que te gustó. Dios no. Dios te amó cuando estabas mal, cuando no estabas bien, cuando estabas pecando contra Él mismo. Ahí Él mostró su amor, y por eso su amor es diferente del de todos. Él nos amó ahí, cuando no éramos nada, cuando merecíamos el infierno, cuando merecíamos la muerte. Él, por su beneplácito, por su voluntad, nos amó. Es Él, no fuimos nosotros. Ahora, esto puede generar preguntas, definitivamente, preguntas que inclusive yo me cuestioné. Pero si Dios, por ejemplo, pues si Dios ya ha elegido, y es una pregunta muy popular, si Dios ya ha elegido, entonces, ¿para qué me preocupo yo? Dios ya tiene su plan, ¿me entienden? Dios ya tiene su plan. ¿De qué sirve que yo vaya a la iglesia? ¿Para qué me arrepiento? ¿Para qué pongo mi fe? O sea, Dios va a hacerlo, ¿verdad? Tú me vas a decir, Dios lo va a hacer, por supuesto que lo va a hacer. Entonces, ¿para qué todo esto? ¿Para qué nos juntamos en la iglesia? ¿Para qué predicamos el evangelio si Dios independientemente va a hacer su plan? Porque Él es soberano y está arriba de todo. No es una pregunta legítima, es una pregunta normal que se puede venir a la mente. Si Dios ya lo tiene, ¿nosotros qué papel jugamos? Nosotros enseñamos, hermanos, que no obstante la elección es soberana por Dios, eso no niega la responsabilidad del hombre que tiene de arrepentirse y confiar en Dios como su Señor y Salvador.
O sea, no nos vamos a salvar de arrepentirnos y no nos vamos a salvar de tener fe. Nosotros debemos arrepentirnos. Nosotros debemos poner nuestra esperanza en Cristo. Lucas 13:13 dice Jesús, no os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nosotros tenemos que arrepentirnos y tenemos que tener fe. O sea, no porque Dios sea soberano, nosotros vamos a huir de la responsabilidad que tenemos. Nosotros debemos arrepentirnos. Esa es la responsabilidad del hombre. ¿Yo qué tengo que hacer? Arrepiéntete. ¿Qué decía Pedro? Arrepiéntete. Eso es lo que tienen que hacer cuando dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse. O sea, no es contrario. Dios ha dicho, Él ha elegido, pero el hombre tiene que hacer su parte. Ahora, nosotros creemos que, no obstante, debido a que la gracia de Dios incluye tanto el medio de salvación, creemos firmemente que todos aquellos que Dios elige para salvación, en algún punto escucharán el Evangelio y se arrepentirán de sus pecados y abrazarán a Cristo en fe, y el Padre lo recibirá. O sea, creemos que cuando Dios inició a nosotros, en algún punto tú vas a escuchar el Evangelio y vas a arrepentirte, vas a proceder al arrepentimiento y Dios te va a dar esa oportunidad de que te arrepientas y pongas toda tu fe en Cristo Jesús. Creemos firmemente eso. En algún punto cuando Dios nos hace nacer de nuevo, por su mera voluntad, nosotros vamos a acercarnos a Él y vamos a poner nuestra fe en Él. Toda persona nacida de nuevo va a hacer eso. Pero nosotros, nuestra responsabilidad es cuando escuchemos el Evangelio, ir y arrepentirnos y pedir perdón a Dios y abrazar a Cristo con toda nuestra fe. ¿Me entiendes? Esa es la responsabilidad del hombre. Esa es la predicación del Evangelio. Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Y enseñamos también que la justificación delante de Dios, la justificación, es un acto soberano de Dios, donde Dios declara justos a aquellos que se arrepienten de sus pecados a través de la fe y confiesan a Cristo como su Señor y su Salvador. La justicia es el acto que continúa a la elección. Dios te elige, Dios pone la gracia en ti, Dios pone el Espíritu Santo para sellarte. Y tú automáticamente, en algún punto, vas a ir, te vas a arrepentir de tus pecados, vas a abrazar a Cristo en fe y Dios en ese momento te va a declarar justo. En ese momento, bajo la acción del arrepentimiento y fe, Dios te va a declarar justo. Dios te va a declarar justo. Dios va a hacer el intercambio en la cruz. En ese momento, cuando yo me arrepiento de mis pecados, entiendo quién soy yo, entiendo mi condición, entiendo que mis buenas obras no son suficientes, son inadecuadas para la salvación. En ese momento yo me voy a arrepentir y voy a pedir perdón a Dios. Y el Espíritu Santo me va a mostrar a Jesús como mi único camino hacia Dios. El único sacrificio acepto delante de Dios. El único que cumple los requisitos del Dios Santo. Yo voy a ir con mi única esperanza y lo voy a abrazar con todo mi corazón y voy a depositar toda mi confianza en Él sin confiar en nada más que yo pueda hacer. Mi vida es entregada a Jesús. Mi vida es dada a Él. Porque he entendido que yo no pude. En ese momento, Dios te declara justo. Él te declara justo. En ese momento, Dios imputa, hermanos, toda nuestra maldad y nuestros pecados. Lo transfiere a Cristo. Nosotros le damos todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, todo lo que hicimos mal, se lo damos a Cristo. Y Dios lo castiga en la cruz, porque Dios había prometido que el castigo del pecado era la muerte. En la cruz Él castiga tu pecado. No lo da por alto, no lo pasa, sino que lo castiga. Solamente que no lo castiga en ti y en mí, sino que lo castiga en su Hijo. Y Dios toma toda la santidad y perfección que Cristo vivió
en 33 años de vida, toda su vida perfecta, la pasa a tu cuenta, la pone a tu favor. De tal manera que ahora a ti te ve Dios como perfecto, pero no por lo que hiciste, sino por lo que Cristo hizo. Y cuando ve la cruz, te ve a ti clavado, porque ahí fue donde castigó tu pecado. Él hace justicia. Él no deja de ser justo, pero a través de eso Él muestra su misericordia y su amor en sus hijos. Él hace ese intercambio. Y por eso decimos que Cristo no solamente murió por nosotros, sino que vivió por nosotros. Él murió en tu lugar, sí, pero su vida en perfección te es atribuida a ti. Se es pasada a tu cuenta. Y ahora tú eres perfecto, pero por Él, no por ti. Toda esa perfección es imputada a ti. Jesús murió por ti y vivió por ti. Por eso había necesidad de que Él viviera aquí. Mucha gente piensa, ¿por qué no vino y simplemente murió? Porque había necesidad de cumplir la ley. Había necesidad de cumplir los mandamientos a la perfección. Alguien tenía que hacerlo para que tú pudieras quedar libre de esa deuda. Cualquiera que rompiera cualquier mandamiento, cualquiera que rompiera una sola regla, era culpable de romperla toda y merecía el castigo estipulado por Dios y la ira de Dios. Un hombre tenía que cumplirlo, y ese fue Jesús. Por eso vivió ese tiempo. Por eso vivió esos 33 años, para que esa perfección y santidad fuera atribuida a tu cuenta y Dios pudiera verte a ti como justo. En ese momento que tú haces esa declaración de fe, arrepentido de tus pecados verdaderamente, porque Dios inició esa transformación, tú eres declarado por Dios justo e inocente por la obra de alguien más. Entonces creemos que todo hombre que es transformado, todo hombre que ha nacido de nuevo, todo hombre a quien Dios le ha dado el Espíritu Santo, en algún punto, escúchenme todo esto, el hombre debe hacer lo siguiente y lo hará. ¿Ok? Debe hacerlo y lo va a hacer. Todo hombre que ha nacido de nuevo debe reconocer su pecado y lo reconocerá. Todo hombre debe dejar de confiar en sus propios méritos y obras y lo va a hacer. Todo hombre debe arrepentirse y se arrepentirá. Todo hombre debe tener fe y la tendrá. Todo hombre debe declarar a Jesús como su Señor y Salvador y lo va a confesar públicamente. Todo hombre debe buscar la santidad y la va a seguir. Todos impulsados por el Espíritu Santo debemos hacer esto y lo vamos a hacer. Todo hombre que ha sido elegido en algún punto va a hacer todas estas cosas. Va a depositar su fe en Cristo, va a arrepentirse de sus pecados y Dios lo va a declarar justo, porque es el plan de Dios sobre ti. Es el plan de Dios sobre la gente que Él ha elegido por su propia voluntad y por su amor y misericordia. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El plan está hecho y nosotros vamos a caminar. Fuimos creados para llevar mucho fruto y lo vamos a llevar. Porque somos sustentados por Él. La salvación es de Él, pero Él nos acompaña en el camino. ¿No ha dicho Jesús que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida? En todo momento está con nosotros. Fuimos empoderados por el Espíritu Santo para hacer lo que Dios ha encomendado. Pero eso no te libra de tu responsabilidad de buscar la santidad y de buscar el arrepentirte y el buscar caminar delante de Dios. La santidad es una parte que Dios hace, el Espíritu Santo en ti, pero es algo que la palabra de Dios nos motiva a hacer y a buscar. Buscar la paz y la santidad. Debemos buscarla, debemos tenerlo en nuestro corazón, el seguir todas estas cosas. Ahora, todo esto genera otra pregunta. ¿Por qué Dios elige solo a algunos? ¿No es injusto al elegir a algunos y a algunos no? ¿No es injusto Dios para elegir a unos para salvación y a otros no les dio oportunidad? Esta pregunta parece muy frecuente y de hecho Pablo la anticipa en la carta a los Romanos. Pablo nos habla sobre esta pregunta que él definitivamente entendía, que podrían venir este tipo de preguntas. ¿Es Dios injusto? Pero ¿saben qué, hermanos? Déjenme les explico algo antes de entrar en la lectura. La realidad es que nosotros
creemos que es injusto porque nos basamos en base a nuestra propia justicia como nosotros determinamos. Si nosotros entendemos que toda la humanidad fue corrompida y toda la humanidad de pecado, que no hay, como dice Romanos, no hay ni un bueno, no hay ni uno, no hay ni uno. Si nosotros entendemos, no traeríamos este tipo de preguntas, porque entenderíamos que todos merecemos la muerte, que todos merecemos el infierno porque todos hemos roto la ley de Dios. ¿Me entienden? O sea, pero no nos basamos en eso, siempre creemos que es que Él es bueno, ¿por qué a Él no? Todos estamos igual. Y hermano, tú no quieres justicia, porque la justicia, si Dios hace justicia con nosotros, estaremos en el infierno. Porque hemos pecado, hemos roto la ley de Dios. Nosotros queremos misericordia. Romanos 9, 14 al 15 habla justamente Pablo sobre esta pregunta. Dice, pues, ¿qué diremos? Él se anticipa, nadie le pregunta, él pregunta. Él dice, va a venir esta pregunta. Muy obvio, al hablar de este tipo de cosas. Pues, ¿qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Fíjate cómo Pablo la presenta perfectamente correcta. Lo que anticipa que la gente preguntaría. ¿Qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y es una pregunta retórica. Y dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, y cita el Viejo Testamento, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y dice, así que no depende del que quiere, ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Continúa en el 23 y 24. ¿Y qué dice? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, uno de sus atributos, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también llamado esto a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles? Lo que dice Pablo es esto: Dios no tiene potestad sobre todo, no es Dios el Dios de todas las cosas. Uno de sus atributos es la ira. Él dijo que lo iba a cumplir, debe mostrar justicia, porque déjenme decirles algo: si Dios prometió que el castigo del pecado es la muerte, y Él no culpa a nadie y no castiga a nadie, Él es injusto y mentiroso, pero no puede. Él va a hacerlo, Él va a ejercer su ira sobre el pecado en algún punto, y Dios muestra su ira, pero dice, también quiero mostrar mi misericordia. Quiero que entiendan qué tan grande es mi misericordia. La misericordia es otro atributo de Dios. Por eso es importante entender todos esos conceptos bíblicos. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Qué la Biblia nos habla de este ser? ¿Quién es? Y nos habla de sus diferentes atributos. Cuando se presenta a Dios, se presenta conforme a sus características, a sus perfecciones. Es un Dios de ira, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios inmutable. Él habla de sus características. Y Pablo dice, ¿y qué? Si Él desea mostrar su ira en algunos, pero en otros quiere mostrar su gran misericordia. ¿Y cómo la muestra? Cuando nosotros estábamos perdidos, no provocados, simplemente mostró su amor y mostró su misericordia en los que Él quiso hacerlo. Para mostrar el Dios de misericordia que es Él, para mostrar el gran Dios de amor que es Él. Pero hermanos, no solamente lo hizo así, no lo hizo sin que le doliera, lo hizo matando a su hijo en la cruz. ¿Me entienden? Él mostró el gran amor que tenía por unos hombres y castigó a su hijo. No lo hizo sin dolor. Y ha retenido la ira hasta este día, mostrando su paciencia. Quiero que entiendan todos los atributos que Dios nos muestra. Y en la cruz fue un despliegue de atributos. En la cruz Él hizo justicia en su Hijo por nosotros. Él mostró el gran amor que tiene por nosotros al condenar a su Hijo y castigar a su Hijo. Y Él mostró también su misericordia. Un despliegue de los atributos de Dios en la cruz. Y por eso la cruz es tan importante para el cristiano. Es el símbolo donde Dios hizo la transferencia. Ahí te declaró justo. Ahí Él puso tus pecados y los de las peores personas en el mundo, los castigó en el inocente. El que no conoció pecado, ahí lo castigó por ti, por el gran amor que tuvo por ti. Ahora Pablo
El contexto de Pablo es, aunque nos contesta la pregunta, el contexto de Pablo es decirnos que un cristiano no debería tener esta clase de preguntas. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque cuando a ti te ha salvado Dios, cuando a ti te ha salvado, cuando tú te diste cuenta de que tú no podías hacer nada y que lo único que hiciste era pecar y que merecías la condenación y su ira, el único sentimiento que te queda hacia Dios no es cuestionarlo. ¿Verdad que no? Nos queda un sentimiento de agradecimiento. El comportamiento normal del cristiano es cuando Dios me ha salvado, yo vivo agradecido. La normalidad de alguien no es decir, ¿por qué Dios hizo esto y lo otro? Sino simplemente decir, me salvó a mí. Pero ese mismo sentimiento te lleva a hablar a otros. Me salvó a mí y lo único deseo que tú tienes es que todos escuchen. Y por eso cuando recién te conviertes a Cristo, cuando recién te conviertes a Dios, hablas de todo el mundo y luego te encuentras que no todos lo reciben. Pero tu deseo no cambia. Tú quieres que tu familia, que tus amigos, que todos conozcan a Cristo. ¿Ya te quitas del lugar de juez? Porque estas preguntas vienen de inconversos usualmente. Es un Dios injusto. Pero cuando tú has sido transformado por Él, lo único que te queda es agradecimiento. Y no traigo justicia. Te quitas del lugar de juez. Te quitas del lugar de autoridad para ser el lugar de siervo. Le dejas el lugar a Él y dices, entiendo que cualquier cosa que tú hagas es perfecta. Y yo te agradezco por lo que hiciste por mí. Déjame ser yo quien lleve esta palabra a otros. Y oras por ellos y hablas a ellos para que ellos también experimenten la salvación. Para que Dios les conceda arrepentimiento, para que Dios les conceda fe y ellos puedan experimentar la gracia de Dios. Y en algún día la glorificación y la vida eterna. Eso es lo que nos queda, ¿no? Como cristianos. ¿No es normal decir, estoy agradecido? Como que nos quitamos del lugar, ¿verdad?, de jueces. Dejamos de hacer tanta teología, analogía. Si nos es Dios, yo les voy a llevar a otros. Ese es como que lo normal. Y Pablo trata de esta cuestión. Por eso, ¿sí qué diremos? ¿Está mal? ¿Es injusto? ¿No puede hacer lo que quiera? ¿No es Dios? No es Él. Pero va que se nos olvida, ¿verdad? Porque entramos en la humanidad. Porque nosotros tenemos una diferente manera de ver la justicia. Nosotros tenemos una manera de ver la justicia porque nosotros nos consideramos buenos, a pesar de que la Biblia nos diga que no, todos nos consideramos buenos, o por lo menos bueno mejor que aquel, en base a tus propios estándares, porque aquel piensa que es mejor que tú. Entonces, ¿quién está bien? Cada quien se basa en lo que cree. Yo considero que bueno es esto y yo soy bueno porque cumplo con esto más que él. Creo que él cumple con otras cosas. Y así es la humanidad. Se considera bueno. Los he dicho, por ejemplo, nosotros a un jefe en nuestro lugar de trabajo, bueno, son aquellos corruptos. Y déjenme decirles, porque soy fuerte, pero es la realidad. Si yo llego tarde a mi trabajo, ¿verdad?, y la reglamentación dice que si llegas después de 5 minutos te tienen que dar una llamada de atención, ¿verdad?, y tu jefe lo hace, te enojas con tu jefe y dices que es un mal jefe. Pero no, porque la regla dice que debería de hacerlo. Es un jefe justo. Pero, ¿cuáles son los buenos jefes? Los que nos pasan todo. Los que son corruptos y no siguen las reglas. Me perdona todo, no te preocupes, es bien buen jefe. Eso no es. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra mentalidad tenemos un concepto diferente de justicia y que es bueno, a diferencia de Dios. Sí, nosotros así lo vemos. Segunda de Corintios 6, del 1 al 2 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios constantemente llama para que las personas se arrepientan. En todo lugar, en todo el mundo y en todo tiempo, nos pide que nos arrepintamos. De alguna manera, dentro de todo este plan de Dios, Dios dice que todo aquel que se acerque con un corazón contrito lo va a perdonar. ¿Me entiendes? Yo no puedo entender esto, pero Dios dice que cualquiera que se acerque a Dios con un corazón humillado, Dios lo va a perdonar. Dios lo va a perdonar. Cualquiera que abre, que toque, perdón, se le va a abrir. Él es Dios.
No entiendo y no puedo reconciliar esto porque no soy Dios, pero Dios nos ha dicho, a pesar de todo eso, cualquiera que se acerque a mí, en corazón contrito y humillado, Dios lo va a perdonar. Pero ahora entendemos que ese corazón contrito y humillado tuvo un inicio. Es causado por el efecto de que Dios nos ha salvado de antemano. Y te preguntarás entonces, si Dios ya salvó y Dios tiene su plan, ¿para qué predico el Evangelio? No viene esa pregunta, ¿para qué lo predico? ¿O a quién le predico? Si ya sabe Dios quiénes son los escogidos. ¿Para qué predicamos el Evangelio? Bueno, te voy a preguntar algo. ¿Tú sabes quién va a ser salvo? No, ¿verdad? Nosotros no sabemos quién va a ser salvo, ¿verdad? En todo el mundo. Hermanos, ¿cuántas personas le has compartido la palabra y viene a Cristo la persona que menos esperabas? Porque a mí me ha pasado mucho esto, ¿eh? Yo digo, ella, fíjate que, o él, fíjate que lo veo, ya anda ahí. Después me doy cuenta que no le interesó nada y aquel que yo tenía de lado, que dice, ese ni me escuchó, ni me peló, andaba en su rollo, ese viene y me dice, yo quiero saber de esto. Increíble, o sea, mi mente, yo dije, este no, de todos es el que menos, y ese elige Dios. Por eso nosotros no podemos elegir, por eso nosotros predicamos a todos, porque no sabemos quiénes serán elegidos. No sabemos quiénes van a escuchar y no sabemos quiénes Dios le ha dado vida. Dice un pastor también, si yo supiera quiénes son los elegidos, pues a eso les predico, ¿no? Pues qué fácil sería. Ese ya, Dios me dijo que ese va a ser, pues ese le predico. ¿Y para qué gasto mis palabras en alguien más? Pero la realidad es que no sabemos. La realidad es que no sabemos y por eso la palabra de Dios se predica a todos por igual, esperando que Dios les otorgue. Y dos cosas son necesarias para la salvación que fueron encomendadas para sus hijos. Una es la oración y otra es la predicación. Predicamos y oramos para que ellos escuchen, para que esta persona se arrepienta, para que esta persona abrace a Cristo en fe. Dios ha designado estos vasos que somos nosotros para ser colaboradores de Él, en llevar salvación a otras personas. Por eso predicamos a todos, porque no sabemos. Igual que si supiera, o sea, igual que cualquier otra persona, yo no sé, y por eso predico a quien sea, esperando que Dios a uno le otorgue vida. Dice 1 Corintios 1:21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es el medio que Dios eligió para la salvación? La predicación. ¿Y quiénes son mandados a predicar? Todos nosotros. O sea, no podemos evadir la responsabilidad. ¿Entienden cómo es ilógico? No es un pensamiento cristiano, ¿verdad? No, pues que lo haga Él. No, pues Dios ya eligió. Yo mejor me siento aquí. Eso no es un pensamiento de un nuevo convertido. El nuevo convertido quiere hacerlo. Quiere obedecer la ley de Dios. Porque cuando te transforma para que la ley de Dios sea grata. Antes no era grata, no era agradable, ahora lo es. O debe de serlo. Dios nos puso a nosotros como heraldos para hablar de su palabra. Hermanos, y no con palabras elocuentes, y no con palabras de sabiduría, y no con palabras de, pero me voy a preparar todo para poder hablar bíblicamente, teológicamente, voy a terminar el seminario teológico para poder compartir a mi hermano de sangre. ¿Me entienden? Dios no nos habla de eso, dice, ve y di lo que yo dije. Por increíble que parezca, el Evangelio ya casi no se predica. Se predican muchas cosas en las iglesias, se predican muchas cosas, inclusive la palabra de Dios, pero pocos dicen es necesario que te arrepientas de tu maldad, entiendas tu condición y abraces a Cristo. Arrepiéntete o perecerás. Nosotros predicamos a quien sea, que no sabemos. Nunca vamos a saber. Y como les dije, el que menos espero, ese es. Entonces, no me puedo enfocar en nadie, ¿verdad? Como dice, pues si supiera lo haría, pero no lo sé. Y Dios no lo ha dejado. Él dice, tú predica a todo el mundo. Y dejemos que el Espíritu Santo se encargue de elegir a quién habrá de ser salvo. ¿Me entienden? Nosotros predicamos y le dejamos la salvación a quién? A Él. Yo no salvo, tú no salvas. Nosotros obedecemos a nuestro Señor.
y dejamos que Él haga la obra en el ser humano. Y esa obra, hermanos, de salvación que es totalmente soberana, esa elección que es totalmente soberana y esa justificación que es totalmente dada por Dios sin intervención del hombre, lo cual requiere arrepentimiento y fe que también Dios nos da, nos va a llevar a una vida que desee la santidad, que desee que nosotros vivamos en santidad, crecer, madurar y vivir en santidad. Y eso es lo que vamos a compartir justamente la siguiente semana. Como Dios, o qué es lo que nosotros creemos que el hombre debe caminar conforme a la santidad. Vamos a ver. Padre, de nuevo te damos gracias por tu hermosa palabra, por tu gran sabiduría, Señor, que nos muestras a través de ella. Señor, ayúdanos a comprender estas doctrinas y poderlas atestiguar en el corazón. Saber, Señor, que la salvación, Señor, pertenece solamente a ti. Ayúdanos a mantenernos humildes, Señor, sin jactarnos, sin creernos más que ningún otro, Señor, porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada para ello. Nuestras buenas obras fueron insuficientes, nuestros buenos actos fueron insuficientes, nuestro pecado nos perdió, Señor, pero a ti en tu misericordia y en tu gran amor te plació, Señor, porque eres un Dios de amor, salvarnos. Vivimos agradecidos, Señor, por esa obra que hiciste en tu Hijo Jesús en la cruz. Ayúdanos a ser portadores, Padre, de esa gloria, compartir a nuestros hermanos, a compartir a otras personas acerca de tu gran salvación. Señor, a ser obedientes, Señor, en todo lo que tú nos pides, amar tu palabra, amar tus mandamientos, Señor, y a que otras personas sean salvas cuando nosotros hablemos por tu gracia y por tu soberanía. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, no nos vayamos, vamos a ser partícipes de Santa Cena.